Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos nuevamente sábado 15 horas por FM Identidad 92.1 de su dial con Sala de Médicos. Sala de Médicos es una conversación entre médicos. ¿De qué hablamos los médicos? Hablamos de medicina humana. Nuestros pacientes son humanos, los médicos somos humanos, humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Carlos Aymale, un gran amigo de muchos años y un excelente profesional. Antes de presentarle, les voy recordando nuestras vías de comunicación para que nos dejen sus mensajes y consultas. 52460244 es nuestro contestador automático y 52460241 es el teléfono directo de producción. Ahora sí, les cuento algo más sobre nuestro invitado. El doctor Aymale lo conocí hace muchos años, ya ni me acuerdo cuántos, no por él, sino por mí. En el Hospital Rawson hicimos parte de nuestra residencia juntos. Voy a decirle que se recibió en la Universidad Nacional de La Plata de médico en el año 1973. Él dice que ya cumplió 40 años de médico. Especialista en ortopedia y traumatología y desde el año 2000 especialista en reumatología. Hizo su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Argerich y ahí hacían una rotación por el Hospital Rawson, ahí fue cuando nos conocimos. Es médico del Servicio de Reumatología del Hospital Argerich, es médico especialista en ozonoterapia y director del Centro AMIO de Medicina Integral Osteoarticular en Avellaneda. Como ustedes verán, es un espécimen raro de la medicina. El doctor es especialista en ortopedia y traumatología y además es especialista en reumatología. O sea, es una persona, un profesional que reúne experiencia sobre los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Muy bien, doctor Aníbal Granjat, encantado de estar aquí, escuchándolo en este programa interesantísimo. Bueno, esperando ser de utilidad para sus oyentes. Sí, le vamos a sacar el jugo, doctor. Yo sé que usted tiene una gran experiencia en artrosis, doctor. Le vamos a contar a nuestros oyentes, o sea, una gran experiencia en artrosis y muchos otros temas, pero vamos a hablar de este tema que nos llega a todos y que nos cuente un poco. ¿Qué es la artrosis, doctor? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la artrosis es una enfermedad que toma el cartílago articular. La articulación tiene un revestimiento que se llama cartílago articular, que es un tejido que separa dos huesos en una articulación. Ese tejido que está producido por los condrocitos, que son unas células únicas y que no se reproducen, tienen una vida útil y después con la vida de cada uno y los años transcurridos y con la digamos, con el almanaque exactamente, y con la genética ese cartílago se va envejeciendo y aparece lo que nosotros llamamos comúnmente artrosis, que es en realidad una patología no inflamatoria, sino de desgaste del cartílago articular. El cartílago articular es como una esponja. Cuando uno apoya el cuerpo en su peso, esa esponja excreta agua y cuando uno levanta el pie del suelo, vuelve a absorber ese líquido, que es el líquido sinovial, y así constantemente. Cuando el cartílago pierde esa elasticidad habitual, se va haciendo más compacto, se va haciendo menos elástico y va destruyéndose cada vez más. Claro. Y pierde la propiedad de amortiguación. Y ahí aparecen los problemas. Ahí está.
Pero esta es una enfermedad que afecta a una articulación, afecta a todas. Cuéntenos un poco de eso. ¿Es una enfermedad que afecta a todo el organismo o afecta a una articulación en particular? No, habitualmente uno lo que ve en el consultorio es que los pacientes se quejan sobre todo las articulaciones que soportan peso. Llámese caderas, rodillas, tobillos. También hay articulaciones como el hombro que sufren de artrosis, pero en realidad las que más se sufre son las que soportan el peso corporal. Claro. Entre ellos el cartílago intervertebral, el cartílago de la cadera, de las rodillas y demás, ¿no? Ahora que estamos en época del Mundial de Fútbol, vamos a citar un ejemplo, un querido jugador de fútbol, no creo que no haya un solo argentino que no lo quiera y mucho, a Batistuta, ¿no es cierto?, que una vez dijo Sí. que ya prácticamente no puede caminar, que tiene una enfermedad en los tobillos, ¿no es cierto? Tobillos, ¿Por qué es rodillas. tanto eso así, doctor? Y es que el jugador de fútbol precisamente tiene una carrera muy corta y mucha gente detrás de ese puesto que él esgrime con sabiduría. Entonces, cuando uno deja de jugar al fútbol, siempre aparece un reemplazante que a veces lo hace mejor y uno pierde el puesto. Y mientras juegan también siempre hay varios que quieren jugar en su lugar. Sí, seguro. Entonces, para mantener la articulación con poco dolor y demás, se van aplicando tratamientos con corticoides, infiltraciones. Son muy comunes las infiltraciones con corticoides en el fútbol, en los deportes, pero eso hace un desastre con el cartílago articular. Entonces llega gente que se retira como Batistuta, que tiene 35 años, o sea, se retiró a los 35, a los 36 años, con una rodilla, un tobillo, una cadera destruidos. Claro. Destrucción total. Uno es lo que ve en esas articulaciones de futbolistas profesionales, es realmente terrible. Así hay un montón de futbolistas que están operados de cadera, de rodilla, y que se operan a los 40 años. Claro. Entonces bueno, evidentemente la vida del futbolista profesional es así. Muy corta, tienen ¿no es que cierto? jugar, claro. Sí, sobre todo también se golpean mucho, porque También, claro. digamos, jugar como Batistuta no es fácil, ha sido uno de los mejores 9 que ha tenido la historia del fútbol argentino, ¿no es cierto? Sí. Y verlo así, tan lastimado, tan lesionado, nos da pena, porque es una persona muy querida. ¿Cuáles son las articulaciones que más se desgastan, doctor? ¿Cuáles son los...? Pues ya le digo, más las sufren? articulaciones que soportan peso son las que más se desgastan. Yo, volviendo al tema del fútbol, nunca me sorprendí tanto. Yo estaba en el Hospital Algerich de residente, y en el Hospital Algerich estaba el doctor Fernández Nor, que era el claro. top número 1 de la traumatología deportiva en ese momento, año 75, 76. Y venían los futbolistas, y vino una vez Yasalde, que fallecido. Y yo vi las radiografías de los tobillos de Yasalde, yo nunca vi una cosa igual. Toda una destrucción, una cantidad de hueso neoformado alrededor del tobillo, no sabía cómo podía caminar ese hombre así. Claro, es que los jugadores habilidosos reciben muchos golpes también. Claro, sí, por Se supuesto. golpea Se mucho más el calcifican, habilidoso. se Claro. calcifican los ligamentos, se infiltran, se calcifican más. Y esas medicaciones que se usan para esto son realmente fatídicas. ¿Y qué podemos hacer los médicos para tratar estos pacientes, doctor? Porque no le podemos decir a Yasalde, a Batistuta, no juegues más al fútbol. Llega un momento que no juegan más, pero tenemos que buscar otra solución. ¿Qué tratamientos tenemos para la artrosis de las articulaciones para los deportistas y los no deportistas, ¿no? No, seguro. En realidad el cartílago debe ser cuidado. Es evidente que el sobrepeso, la sobrecarga en la gente obesa y sobre todo en los deportistas, en el mal uso de la articulación, va a generar una artrosis precoz, que es dramático, porque después la cirugía es lo que tiene que reemplazar ese cartílago articular destruido, y vemos reemplazos articulares a edad de gente muy joven, que lamentablemente va a necesitar en su vida, en el promedio de vida que uno tiene, revisiones protésicas que son muy riesgosas. Son riesgosas. O sea, son prótesis sobre prótesis. Cuando se gasta una hay que poner otra, y así sucesivamente. Cuando el paciente es joven necesita indefectiblemente una prótesis de revisión.
Entonces eso, bueno, en realidad no hacer infiltraciones con corticoides a veces se pone difícil, sobre todo cuando uno quiere un efecto inmediato, previo a un partido, y el paciente, obviamente que en este caso es un futbolista profesional, quiere que se le vaya el dolor para poder jugar, no le importan las consecuencias, y es así. Pero después las paga las consecuencias, ¿no? Y las paga, obviamente, pero bueno, como Maravilla Martínez el sábado. Claro, pobrecito. Las paga, pero se lleva la buena paga también. Claro. Pero, las paga por ambos lados, dice usted, doctor. No, paga y cobra. Claro. Ahora, digamos, vamos a aclarar bien esto, ¿no es cierto? El corticoide es un maravilloso fármaco. Absolutamente. En mi caso personal, yo tengo 2 hijos, un varón y una mujer, y a mi hijo varón, un corticoide dado a tiempo, cuando él era muy chiquito, le salvó la vida. Seguro. O sea que vamos a decir que el corticoide es una medicación maravillosa, pero utilizado en las articulaciones en forma sostenida, prolongada, lesiona, como nos acaba de decir el doctor Aymale, lesiona ese cartílago articular. El cartílago articular, como dijo el doctor, es una esponja y es el amortiguador que hay entre 2 huesos, porque los 2 huesos son 2 tejidos duros, para que estos tejidos duros no colisionen, no choquen, no rocen entre sí, porque 2 tejidos duros rozando entre sí se lastiman, se lesionan mucho. Entonces, para eso la naturaleza ha creado el tejido articular, que es un tejido que no es tan duro como el hueso, tampoco es absolutamente blando, pero es muy elástico. Por eso es su función de amortiguador. Nos dijo usted, doctor, que las articulaciones que más se lesionan son las que soportan más peso. Ahora, yo también tengo idea que, digamos, con el tiempo, las prótesis han ido mejorando, ¿no es cierto? Porque uno trata en la medicina de evitar las prótesis, pero las prótesis articulares a veces son indispensables, son necesarias. ¿Qué se puede decir de las prótesis que hay actualmente en rodilla o en cadera? Yo, sin ser especialista, me acuerdo de las prótesis de cadera de hace unos años, lo que es ahora. Hay que reconocer que han mejorado mucho la calidad, han mejorado mucho el tiempo de utilización de las prótesis. Cuéntenos un poco, a ver, ¿por qué una prótesis de rodilla, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Cuándo se pone una prótesis en la rodilla? En realidad, las prótesis son intervenciones mecánicas sobre una articulación. Son cosas externas que se colocan para suplir la acción de la articulación natural. No hay mejor articulación que la de uno. Estamos de acuerdo. Obviamente, uno cree que cuando se coloca una prótesis en una articulación, va a pasar a ser la rodilla biónica, la cadera biónica, de la que estamos en las series del hombre nuclear. No hemos llegado a eso. Claro, el asunto es que uno pasa de una enfermedad artrósica a una enfermedad protésica. Eso como yo lo llamo. Entonces hay que cuidar la articulación porque la prótesis no es como una articulación normal. Uno pierde la capacidad propioceptiva del hueso, que después con el tiempo se va recuperando de a poquito. En realidad el cerebro pierde cuando se reemplaza la articulación, pierde la capacidad propioceptiva de esa articulación. La capacidad propioceptiva es cuando uno, a pesar de que el cartílago no tiene nervios y no tiene vasos sanguíneos, tiene, ahora se está hablando mucho de la medicina biológica, donde está apoyado en el hueso subcondral hay transmisores nerviosos que transmiten la sanidad o no del cartílago articular y de la articulación. Y eso el cerebro va regulando esas cosas. Cuando se cambia la articulación ósea y cartilaginosa por una prótesis, el cerebro no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Claro. Entonces, bueno, el paciente tampoco siente ninguna cosa especial con una prótesis, excepto que la prótesis ande muy mal, que a veces pasa, pero el cerebro pierde información. Absolutamente. El cerebro pierde información. Entonces el paciente tiene que ir compensando eso para que no destruir la prótesis, la prótesis que se colocó en la articulación que tiene. Y eso que nos está explicando el doctor es sumamente importante. ¿Se acuerda cuando fuimos a Marbella, que escuchamos al doctor Tirón hablar de algo así como posturología? Bueno, en realidad sí, de posturología. Fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar de eso.
Y este doctor nos explicaba que el cerebro recibe continuamente información de cómo nosotros estamos ubicados en el espacio. Y recibe una información continua, pero mucha información continua, todo al mismo tiempo, de cuál es la vertical y cuál es la horizontal. De acuerdo a eso, nosotros nos ubicamos en el espacio. O sea, nosotros nos paramos, tenemos nuestra postura de acuerdo a nuestra percepción de la línea vertical y de la línea horizontal. Y lo que acaba de decir el doctor es que cuando nosotros reemplazamos tejido humano biológico por un metal, obviamente ese metal no tiene la capacidad de recepcionar y transmitirle al cerebro esa información. Entonces la persona que tiene una prótesis ya está siempre en desventaja. Lo que queremos aclarar es que las prótesis, cuando son necesarias, hay que utilizarlas. Es toda es parte de la sabiduría médica saber cuándo hay que reemplazar una articulación y cuándo hay que hacerlo lo mejor posible para que esa persona se beneficie. Pero también nosotros estamos en la línea de intentar demorarlo eso lo más posible. Y si lo podemos evitar, evitarlo, ¿no es cierto? Y las prótesis de cadera, doctor, que son ya más antiguas, ahí hay mejor resultado. ¿Cuál es? Si uno se opera una prótesis de cadera, que siempre puede tener muchas complicaciones, pero supongamos que no las tengamos, ¿cuánto tiempo puede esperar uno de utilidad práctica de una prótesis de cadera? La cadera tuvo la gran suerte de que la primera prótesis que se inventó, que la inventó un médico inglés llamado Sir John Charley, ese concepto protésico todavía está hoy, o sea, fue genial ese hombre. Claro, nosotros estamos operando prótesis de cadera desde el año 74, 75 y son, en realidad no ha variado mucho el concepto protésico. Ahora hay prótesis muy novedosas para gente joven, donde el tallo femoral, que es lo que se introduce en el fémur, que fija la prótesis al hueso, son chiquititos, como para que la persona joven, si tiene que hacer una revisión protésica, o sea, un reemplazo del reemplazo articular, sea más sencillo para el cirujano sacar y poner otra. O sea, se ha modificado muchísimo eso. Lo importante aquí es tratar de que la prótesis es el último recurso de la artrosis, o sea, la cosa protésica. Y la rodilla no tuvo esa suerte de la cadera. O sea, todavía se están tratando de inventar prótesis nuevas, a ver cuál es mejor, porque cuando hay muchas prótesis para la misma articulación, quiere decir que ninguna de las demás es la mejor, es la buena. Ninguna resuelve el problema, exacto, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces todavía, como es otra articulación, ¿no? La rodilla es una articulación absolutamente diferente a la cadera. La cadera es más estable y ya le digo que con la primera prótesis que se hizo, se hizo el mismo concepto. Y si hoy yo pongo una prótesis de Chanley originada en los años 75, no estoy cometiendo una locura. Estoy cometiendo una prótesis cementada que puede perfectamente ser colocada hoy y no le estamos haciendo mal a nadie colocando una prótesis del año 75. Claro, han mejorado los materiales quizás, ¿no es cierto? Los materiales son distintos, el acero, el polietileno, todo eso es distinto. O sea, acuérdense que la prótesis de cadera, como todas las otras prótesis, tiene una parte metálica y una parte de polietileno. El polietileno se gasta más que el metal. Claro. Ahora salieron prótesis que son metal-metal, otras prótesis son cerámica, polietileno, cerámica, metal. Entonces se busca siempre que la prótesis dure lo más posible. Claro. Pero en promedio hay que calcular 15 años, entre 14 y 15 años. Yo tengo prótesis puestas hace muchísimo más años, pero bueno, no es el promedio. Es el promedio. Claro, o sea, la prótesis mejor, la mejor prótesis es la prótesis mejor colocada. Claro. O sea, es fundamental la tarea que el médico hace de colocar bien una prótesis, porque como son dos elementos, esos dos elementos tienen que estar sincronizados para que si uno pone mal uno de los dos elementos ya empieza a haber una actividad forzada de la prótesis. No hay no es una articulación única que se coloca y punto. Son dos elementos que tienen que articular. Entonces, si el médico hace las cosas muy bien, esa prótesis va a durar más que cuando el médico no hace las cosas tan bien. Porque a veces hay dificultades técnicas en obesos, en pacientes que no tienen el hueso suficiente. Hay muchas dificultades técnicas, sí. Entonces, la prótesis colocar una prótesis es una cosa artesanal. Y a veces uno logra la mejor
postura artesanal, y el paciente va a durar más esa prótesis que un paciente que no se coloca la prótesis como debe ser colocada. Claro. La impresión que yo tengo, doctor, que en la Escuela Argentina de Ortopedia y Traumatología forma brillantes cirujanos. Seguro. Nosotros tenemos ortopedistas que operan muy bien, muy bien. Quizá, si yo pudiera hacer una sugerencia, lo que nos falta a nosotros como escuela es transmitir que antes de llegar a una cirugía hay muchos recursos terapéuticos que podemos utilizar antes de llegar a la cirugía. Y ahí creo que nos falta un poco de difusión, ¿sí? ¿Qué podemos decir de los tratamientos no quirúrgicos de las artrosis articulares? En realidad, los tratamientos, yo aprendí muchísimo cuando empecé a hacer reumatología en el servicio hospitalario del Hospital Agerich, de los reumatólogos, porque ellos manejan el dolor clínico. En realidad, los reumatólogos tienen un manejo del dolor clínico absolutamente superior al traumatólogo. El traumatólogo está hoy formado para decir: esto es quirúrgico, lo opero. Si no es quirúrgico, no tiene muchos recursos para solucionar los problemas al paciente, es la realidad. Eso, el reumatólogo tiene muchos más recursos hoy para evitar una prótesis a futuro. Entonces yo he aprendido mucho de los reumatólogos que están en mi servicio, que en nuestro servicio de reumatología de Agerich, creo que han aprendido a indicar cirugías en los casos de reumatología en artritis reumatoidea mucho más precoces que lo que se hacía antes, porque el reumatólogo no tiene la idea quirúrgica en la cabeza y el traumatólogo solo tiene la idea quirúrgica. O sea, combinar esas cosas es una cosa muy interesante. En realidad, el reumatólogo piensa que se pueden prevenir patologías artrósicas y, por ejemplo, el traumatólogo tiene la posibilidad de hacer una osteotomía cuando la rodilla tiene un defecto del eje, cuando no tiene el paciente no tiene una rodilla en eje derechita, sino que tiene las rodillas hacia adentro, las rodillas hacia afuera, el genubaro, el genuvalgo, y eso corregido a tiempo. Lo que decimos los chuecos. Los chuecos. Uno es el genubaro, que es el chueco común, un futbolista común, digamos el chueco que vemos en la cancha de fútbol, y el otro y el otro es el pata de catre, claro, el que tiene las rodillas hacia adentro. Esas dos cosas debieran ser previa cirugía, osteotomías que se hacen previos a un reemplazo de la articulación. Por ejemplo, en la rodilla nosotros vemos muchos pacientes. Lo que pasa es que indicarle una cirugía no protésica, aún explicándole al paciente, mire que esta cirugía lo va a salvar de una prótesis a futuro, por ahí en 2-3 años. Y el paciente, si no tiene un dolor importante y eso, no acepta ninguna cirugía. Sí, claro. Y doctor, ¿y si esos pacientes los tomamos más de chiquito y le indicamos una rehabilitación hecha con criterio profiláctico, sí? Quizá debiéramos... Es difícil. El gen del genubaro y el gen del genuvalgo son cosas... La verdad que hay una impronta genética importante en eso. O sea, es difícil. En los chicos, vemos chicos que están con defectos. Vemos chicos. En algo que se hacen férulas en el medio del crecimiento, pero acordémonos que hasta los 7-8 años se puede manejar una articulación ortopédicamente sin cirugía, pero después ya no, ni el pie plano. Claro. Entonces hay que actuar con cirugías los más modestas posibles para evitar cosas peores a futuro. ¿Y la rehabilitación, la kinesiología, no puede prevenir esas cosas, doctor? ¿No se ha desarrollado tanto? ¿No tenemos elementos? Yo creo que los pacientes que tienen genubaro y genuvalgo familiares, es difícil que algo externo haga diferir la historia futura de esa articulación. Pero bueno, respecto de las enfermedades de la articulación, sí, porque evitando sobrecargas, evitando acciones violentas sobre la articulación en los deportistas y demás, yo creo que se puede mejorar a futuro. Hoy la medicina prevención, y a veces uno puede hacer prevención de algunas patologías y de otras no.
Claro, lógico. Doctor, a veces los pacientes y el público en general no distingue bien o se confunde. Vienen a mi consultorio y me dicen, yo tengo artritis, tengo artrosis. ¿Qué es lo que tengo, doctor? Tengo artritis, tengo artrosis. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo, no. La artrosis, ya dijimos, es una enfermedad degenerativa del cartílago, que puede ser por el tiempo, por la genética, por un montón de problemas, que el cartílago se desgasta y no se recupera. La artritis es una enfermedad inflamatoria, o sea, todo va a terminar en una artrosis, pero en realidad a veces la artrosis que vemos en un paciente de 70, 80 años no se originó como artrosis, sino como una artritis, como una enfermedad inflamatoria. Por ejemplo, una artritis reumatoidea, una artritis psoriásica, una artritis gotosa. Hay un montón de patologías que hacen que el cartílago se destruya precozmente y termine en una artrosis, que es la destrucción del cartílago articular. Claro, tanto la artrosis como la artritis nos llevan a la destrucción de la articulación. Y hay una cosa importante de saber, que el dolor artrósico es un dolor mecánico. Y el dolor mecánico es un dolor que se agrava con la actividad. O sea, el paciente artrósico se quiere levantar de la silla y empieza el dolor más importante. Y cuando va caminando, tiene que claudicar por dolor. En cambio, el dolor inflamatorio de la artritis mejora con la actividad y empeora con el reposo. Yo tengo un paciente que me dice, tengo un dolor en la rodilla. Me dijeron que tengo artrosis. ¿Y cuándo le duele? Me duele cuando me voy a dormir. Y es muy probable que no tenga una artrosis, que tenga una artritis, que tenga una cosa inflamatoria que le da dolor. Actuando sobre esa cosa inflamatoria, que puede ser una gota, puede ser una psoriasis, un montón de patología inflamatoria que va a destruir el cartílago articular, nosotros podemos evitar esa destrucción. Entonces, no confundir los dolores mecánicos artrósicos con los dolores inflamatorios de la artritis. ¿Y se puede diferenciar bien cuándo es artritis, cuándo es artrosis? ¿Tenemos elementos como para saber bien? Sí, se diferencia. Para no equivocarnos bien, los médicos. Revisando al paciente y interrogándolo bien y revisándolo. También en el laboratorio nos va a indicar en algunas patologías, hay elementos en el laboratorio, anticuerpos que uno pide para saber si tiene una artritis reumatoidea, si tiene un lupus, artritis en un lupus, si tiene gota. Hay que buscarle el ácido úrico en la sangre, que a veces es un error importantísimo ver un ácido úrico normal y pensar que el paciente no puede ser un gotoso, y no es así. El ácido úrico, por ejemplo, que es lo más común que nosotros vemos en el consultorio, si uno lo busca, ¿y cómo lo busca? Me da normal en la sangre, pienso que tiene una enfermedad inflamatoria, no tiene otra cosa, no tiene una artritis reumatoidea, no tiene psoriasis, no tiene otra cosa, hay que buscarlo más intensamente. ¿Y cómo lo buscamos? En la orina de 24 horas. Porque el ácido úrico en la sangre puede dar normal y ser un terrible gotoso. Ahí está. Porque depende del momento que le saque sangre el bioquímico si tengo producción o no tengo producción. Porque el ácido úrico es un producto de desecho del organismo. Entonces hay que investigarlo mejor. Si uno investiga al paciente con análisis, con la clínica, revisándolo, con análisis, uno se da cuenta si tiene un problema inflamatorio o un problema no inflamatorio. Y si uno tiene un problema inflamatorio, eso va a terminar en una artrosis, indefectiblemente. Pero si uno lo trata bien, esas son las cosas que se pueden evitar. Bueno, por suerte, doctor, los médicos todavía seguimos siendo importantes en la medicina. Por supuesto. O sea que el laboratorio, las imágenes no reemplazan el criterio médico, ¿no? Absolutamente el conocimiento, la sabiduría médica. Absolutamente no. El interrogatorio y la revisación del paciente es fundamental. Yo tengo lamentablemente pacientes que me dicen, la primera vez que me tocan la rodilla, la primera vez que me revisan. Claro. Y eso es bravo. Claro. Eso es bravo. El doctor Christensen siempre nos decía que una resonancia o una tomografía computada era una imagen. Y nada más, que el que daba el diagnóstico era el que sabía interpretar la imagen, era el médico que tenía que saber interpretar esa imagen en función de lo que nos contaba el paciente, de lo que nos encontrábamos en el examen físico, en el laboratorio, o sea que la conjunción de todo eso, bueno, pero quién va a dar el diagnóstico y quién va a dictaminar un tratamiento sigue siendo siempre el médico, ¿verdad? Yo creo que eso es absoluto. Bueno, o sea que podemos decir que podemos diferenciar bien entre un fenómeno artrítico y un fenómeno artrósico. Absolutamente. Y tengamos en cuenta que ambas enfermedades, a la larga, llevan a la destrucción de la articulación.
Como ustedes ven, se ha puesto muy interesante la conversación con el doctor Aymale y podemos hacerlo hablar, él puede llegar a hablar toda una tarde de artrosis y artritis. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar buena música y volvemos desde FM Identidad 92.1 de su dial en Sala de Médicos con el doctor Aymale. Hasta las 16, Sala de Médicos con el doctor Aníbal Granjat. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabio, imagen, vanguardia, Cugini Fabio, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fabio, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como a un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Para estar al día con la economía argentina e internacional, contáctese con Raúl Cuello y su equipo de especialistas. 4801-2345 o ingrese a www.rciasociados.com.ar. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. La caricia oportuna, el consejo a tiempo, la mirada protectora. Si buscamos el papá perfecto, quizá no lo encontremos, pero tenemos el que nos hace felices. 92.1 Radio. En el Día del Padre, te escucha.
Todos los sábados, el doctor Aníbal Granja te ofrece un espacio de información y consulta con los principales profesionales de la salud. Sala de Médicos. Ya vemos que la presencia del doctor Aymale ha interesado a la audiencia y, doctor, tenemos algunas preguntas para usted que nos hacen llegar nuestros oyentes. Adrián de Villa Urquiza nos dice: mi suegra tiene una joroba en su espalda y realmente va empeorando con el tiempo. Hemos consultado con profesionales, pero nos dicen que no hay mucho por hacer. ¿Esto es así, los viejitos jorobados, doctor? Sí, en realidad esto es un tema seguramente de osteoporosis. La gente mayor, sin tratamientos, porque no hace muchos años que se trata la osteoporosis como una cosa importante en el consultorio, y van padeciendo estos problemas de aplastamientos vertebrales que llevan a la flexión de la columna y a la aparición de una cifosis, que es la joroba del paciente, ¿no?, que se llama joroba. En realidad el paciente baja su estatura con la edad y colapsa la vértebra en la parte anterior, en la parte que da para adelante la vértebra, entonces va encorvándose hacia adelante y aparece el paciente, entre comillas, jorobado, típico de la osteoporosis, ¿no? Pero podemos hacer algo por estas viejitas, ¿no es cierto? Seguramente lo que hay que hacer es prevenir acá, ¿no? Claro. A esta altura del partido, difícil tratar de que no siga avanzando la osteoporosis y no lo encorve más. Se hacen tratamientos que andan bárbaro y además se hacen cosas posturales. Hay unas mochilas que se hacen para mejorar poner al paciente más derecho, que no tire hacia adelante, claro. Pero en realidad los movimientos de flexión son los que predominan y en la columna tiende a hacer una cifosis, ¿no? Bueno, por suerte, digamos, algo tenemos para ofrecerle a estos viejitos. Una cosa son los viejitos jorobados y otra cosa es que se joroben los viejitos, ¿no? No, seguro, es lo mismo. Seguro. Así que, Adrián de Villurquiza, sí, por suerte hay algo que podemos ayudarles a estos pacientes. María de Flores nos pregunta: doctores, tengo 54 años y he sufrido dolores de huesos toda mi vida. La verdad es que nunca me puse firmemente a realizar algún tipo de seguimiento, pero he notado que el dolor aumenta mucho en la clavícula y cuello y siento como un ardor en la zona. ¿Es para preocuparme? ¿La edad tenemos? ¿La edad? Tiene 54 años, es una chica joven. Una chica joven, sí. Bueno, seguramente está en la edad premenopáusica o menopáusica. El dolor tipo ardor puede ser un dolor tipo inflamatorio, habría que estudiarla y ya iniciar un tratamiento para evitar la osteoporosis a futuro. Que generalmente la mujer en la menopausia, en la premenopausia y en la menopausia inmediata es donde más pierde calcio y hueso. Cuando la mujer queda en menopausia va a ver a su ginecólogo. Hay que insistir a veces para que el ginecólogo le pida una densitometría y le estudie el metabolismo fosfocálcico. Hay que pedir análisis del calcio en sangre, en orina, hacer una densitometría ósea de base para ver la calidad de hueso que tiene y evitar el futuro sin tratamiento. Sin tratamiento la mujer menopáusica pierde hueso, inevitable. Con tratamiento evita esa situación y evita los problemas a futuro que provoca la osteoporosis, que es una enfermedad absolutamente previsible. O sea, si no la tratamos es una enfermedad que trae muchos problemas. Absolutamente. Así que, María, consulte a su médico, ya sea su ginecólogo o su clínico de confianza, pero haga una consulta médica porque esos problemas se pueden prevenir. Miguel de Ramos Mejía: doctor Granjat, he comenzado a realizar ejercicio por una cuestión de salud, pero noto dolor en la rodilla. Ese dolor va disminuyendo a medida que avanzo con el ejercicio hasta que desaparece. Pero si dejo de ir a ejercitar, el dolor vuelve. ¿Por qué sucede esto? Claro, sería bueno saber la edad de Miguel, pero ¿qué le contestamos, doctor? Es un dolor típicamente inflamatorio que mejora con la actividad. Habría que ver si el paciente tiene, el señor que consulta tiene algún problema reumatológico que habría que averiguar cuál es, verlo, estudiarlo y tratarlo para que no tenga problemas a futuro. Seguramente alguna solución podemos ofrecerle. Seguro. A Miguel. Andrés de San Cristóbal: doctor, estoy notando a la mañana al levantarme que me cuesta apoyar el pie bien estirado en el piso.
pero esto cambia a medida que comienzo a caminar. ¿Puede ser una idea mía o esto me puede estar pasando? No, eso sucede permanentemente. Los dolores inflamatorios, sobre todo, la cosa típica de una artritis reumatoidea, no digo que este paciente la tenga, es que a la mañana el entumecimiento matinal. Claro. El dolor y el entumecimiento matinal de las articulaciones. Puede ser una artritis reumatoidea, una gota. Hay que estudiar al paciente porque evidentemente es el mismo típico caso que el anterior. Duele y mejora cuando el paciente se pone en actividad. O sea, si es una artrosis, sería todo lo contrario. Empeoraría con la actividad. Este paciente mejora con la actividad. Hay que ver por qué en el reposo y en la mañana tiene ese dolor. Seguramente es un dolor inflamatorio que se puede detectar y tratar perfectamente. Por lo menos se lo puede ayudar. Sí, si no curarse lo puede ayudar mucho. Pero por no tratarlo. Claro. Juana de Colegiales nos pregunta: he ido al traumatólogo por mis dolores de espalda y cintura, pero la verdad es que no le puso mucha energía a la consulta y solo me recetó unas plantillas mirándome de lejos. ¿Se puede hacer un correcto diagnóstico así? No, yo creo que lo que hablamos antes en el programa, creo que revisar al paciente es fundamental, interrogarlo acerca de qué tipo de problema tiene, qué dolor, por qué, y después de interrogarlo, antes de ver los estudios radiográficos y resonancia, que a veces a mí por ejemplo, viene a ver con una bolsa llena de resonancias, hay por ahí tiene una fibromialgia, hay que revisar al paciente. Sí. Una vez que revisamos al paciente, tenemos el que más o menos sabe algo de esto, puede orientar el análisis, el estudio y el tratamiento. O sea, yo creo que cuando un médico tiene experiencia y mira a un paciente cómo se para, puede darse cuenta de muchas cosas, pero eso no es suficiente. Nah. O sea, uno puede ahondar más en el interrogatorio, en el examen, en las imágenes. Es como todo, ¿no es cierto? Cuanto más información tengamos, más podemos procesar y más podemos idear algo para encontrar la solución para esa persona que nos viene a consultar. Bueno, acá hay una pregunta. Aldana de Belgrano: doctor Grangiat, por favor, ¿podría darnos algún teléfono de consulta de su invitado? Sí, nuestro invitado es el doctor Carlos Aymale y los teléfonos de su consultorio son 4201-4015 y 4222-3938. Repito, 4201-4015 y 4222-3938. Como usted ve, doctor, los oyentes se interesan en estos temas, ¿no es cierto? Y, bueno, quieren saber algunas cosas. ¿Qué más podemos decir? Hemos hablado, ha salido en la conversación, ha salido el tema osteoporosis, que aflige más a la mujer o afecta más a la mujer que al hombre, pero los hombres también perdemos calcio y también tenemos lesión en los huesos, mucho menos que las mujeres, eso es cierto. ¿Qué otra cosa podemos decir de la osteoporosis, doctor? O sea, hoy se conoce más, se puede estudiar mejor, como usted dijo, detectando los niveles de calcio en sangre, en orina, y ¿qué medicación, de qué medicación disponemos? ¿Cómo se tratan estas personas que son perdedoras de calcio? La osteoporosis, en realidad, vulgarmente es poder fracturarse sin golpearse. O sea, muy buena esa definición. Eso es importante. Entonces, cuando yo tengo un paciente osteoporótico, tiene valores en la densitometría ósea que mide, es un aparato que mide la cantidad de gramos de calcio por centímetro cuadrado de vértebra o de fémur, de hueso. Claro. Entonces, lo que más importante de esto es prevenir. ¿Por qué? Porque la mujer, hasta la menopausia, remodela hueso constantemente, regulado por los estrógenos, que son unas hormonas que tenemos que regulan la actividad de dos células que son no óseas del sistema hematopoyético, que una come hueso y la otra repara lo que otra come. Esas dos células reguladas por los estrógenos que hay en la mujer premenopáusica van relacionadas. Cuando que come una, repara la otra. Claro. Entonces, cuando uno se queda sin estrógenos, la célula que come hueso se dispara y la otra va reparando al ritmo de antes. Eso es lo que provoca la osteoporosis. La destrucción ósea aumenta el turnover óseo, que se llama, y aparece que pierde hueso sin reparación. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que antes se hacía, era darle hormonas a la mujer menopáusica
estrógenos para que ese estrógeno artificial, peligroso, frene a la célula destructora de hueso. Se llegó a la conclusión de que para frenar, o sea, la mujer puede mejorar notablemente su sintomatología posmenopáusica con los estrógenos, bárbaro, pero para frenar a esa célula había que dar mucho estrógeno. Y ahí se ponía muy peligroso por el cáncer de mama, por un montón de problemas. Claro, o sea, los estrógenos pueden producir otras enfermedades. Nacieron unos medicamentos, que son los bifosfonatos, que frenan a la célula destructora de hueso y que no tienen ninguna implicancia hormonal sobre el paciente. Esos bifosfonatos se han usado notablemente, fue una revolución en el tratamiento de la prevención de la osteoporosis, y lamentablemente digo que el paciente cuando deja de menstruar no va al reumatólogo, va al ginecólogo. Recién ahora los ginecólogos están poniendo en onda de pedirle una densitometría al paciente, que a veces el paciente la tiene porque la reclamó varias veces. Es como que el reumatólogo tiene una asiduidad importante con la enfermedad y el ginecólogo pareciera que no. Cuando uno iba a los congresos de osteoporosis, ve que hay muchos reumatólogos, algunos traumatólogos, muchos endocrinólogos y pocos ginecólogos, claro, que son los que reciben el paciente con riesgo. Claro. Entonces, nosotros siempre tratamos de decirle al paciente, insistan que le pidan una densitometría y un análisis del hueso. ¿Qué significa el análisis? Sacar un análisis de sangre y ver cómo está el calcio en la sangre, el fósforo, cómo está en la orina, porque hay gente que uno ve en el consultorio y no se diferencia absolutamente ninguna mujer de otra porque pierde calcio por la orina. Claro, más que un análisis que me diga que lo pierde. Claro. Entonces, es estudiar al paciente posmenopáusico. A la densitometría hay que saber leerla. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un médico es no saber leer un estudio que le traen. Entonces, yo creo que por eso muchos ginecólogos que no están en el tema no piden ese estudio porque no pueden interpretarlo. Pero hay que derivarlo al paciente. O estudiamos la osteoporosis o derivamos al paciente a un médico reumatólogo para que lo estudie y no padezca de la fractura de cadera de las cuales viven los traumatólogos hoy. Claro, porque se da una paradoja, ¿no es cierto? Digamos que la enfermedad de la osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos. Y las enfermedades de los huesos están en el terreno de los traumatólogos o de los reumatólogos. Pero el que recibe en su consultorio a la señora menopáusica o posmenopáusica son los ginecólogos, ¿sí? O sea que ellos debieran estar muy atentos y si no quieren profundizar en el conocimiento, en la detección y en el tratamiento de la osteoporosis, por lo menos tienen que detectarlo o por edad o por interrogatorio, derivar esos pacientes ya sea a un reumatólogo o a un traumatólogo, a alguien que conozca de osteoporosis, porque si no dejamos a una señora que suponemos y sabemos todos que es perdedora de calcio, pero resulta que no le diagnosticamos, no la tratamos, y eso es grave. Yo no tengo ningún empacho en decirle a un paciente cuando me trae un electro, decirle la realidad. Yo ni cuando estudiaba sabía lo que era un electrocardiograma, pero no le digo, no le tomo la presión, le tomo la presión y digo, vaya a ver un cardiólogo. Claro. Si no me interesa el tema, lo derivo al paciente. Sí, pero, si no me interesa o si no lo conozco. Sabemos precisamente de que la mujer posmenopausia sin tratamiento va a terminar una osteoporosis, el 80% de mi osteoporosis, tengo que tener un reumatólogo de confianza o un traumatólogo de confianza al cual derivar un paciente en un tema que a mí no me interesa. Pero no dejarlo bollar. Por ahí. Claro. Es que yo creo que a los médicos nos debe interesar los problemas de salud de nuestros pacientes, todos los problemas de salud. Algunos son más graves, pero son todos importantes. No podemos saber toda la medicina, pero sí tenemos el compromiso y yo diría la obligación de por lo menos saber orientar a esa paciente a dónde tiene que ir y cómo tiene que resolver su problema. Si no lo podemos resolver nosotros, bueno, orientémosla con quien pueda resolverle el problema. Creo que los médicos no podemos renunciar a esa obligación. Eso es un compromiso y una obligación primaria que tenemos con nuestros pacientes. Doctor, usted hace muchos años que está en Avellaneda y preside un centro de medicina integral osteoarticular. Y sabemos que usted hace ya muchos años ha sido uno de los precursores de los tratamientos no quirúrgicos de la patología articular. Y me estoy refiriendo
concretamente a la ozonoterapia. Cuéntenos, doctor, ¿cómo llegó usted a la ozonoterapia y cuál es la utilidad de la ozonoterapia en su consultorio a diario? En el año 94 yo fui a un congreso de ortopedia a Cuba y ya tenía idea de la ozonoterapia, no sabía muy bien a qué se refería todo eso, y por medio de unos médicos cubanos que vinieron acá a Argentina, pude llegar al CIMEC, que es un hospital militar donde se atiende Fidel, y toda la cúpula cubana. Militar cubana. Que no son muy jovencitos precisamente. Y ahí pude llegar a ver lo que hacían con ozono. Justo estaban con un paciente haciendo ozonoterapia en autohemotransfusión en una retinitis pigmentaria, un paciente argentino. Bueno, de ahí fuimos avanzando en el tratamiento. Después empezaba, en realidad lo que yo quería era involucrar el ozono en la patología articular. O sea, yo en realidad soy traumatólogo, soy reumatólogo, pero me dedico a la reumatología osteoarticular. Pero tengo a mi lado a un reumatólogo clínico, diagnostico un lupus o una enfermedad no articular reumatológica que tengo aquí en la tienda, ¿no? Claro. Entonces, pero a mí me interesa y me apasiona la parte osteoarticular. Yo uso mucho la ozonoterapia en pacientes con indicación quirúrgica de ozono, de prótesis, por ejemplo. En pacientes a los cuales le aclaro que la patología que tiene es quirúrgica. Pero hay pacientes que no pueden o no quieren operarse. Claro. En ese punto le ofrecemos el tratamiento con ozono. En la parte articular, sobre todo en las rodillas, que es lo que más se ve en la parte de la artrosis invalidante, nos va muy bien con la ozonoterapia y bueno, siempre tienen la chance de hacer una prótesis el día que no les convenza la mejoría que le ofrece el ozono. Pero en realidad yo he usado muchísimo ácido hialurónico en los pacientes con artrosis y en mucha cantidad de pacientes con una medicación muy cara como esa, me han dicho que no les hacía absolutamente nada. Cuando empezamos no a usar, era tan efectivo. En algunos pacientes sí, en bastantes pacientes no. Lo que yo vi con el ozono es que todos los pacientes, el 90% de los pacientes mejora con la aplicación de ozono, no mejora la artrosis, o sea, no es un paciente que curo la artrosis con ozono, se aclare. Es un paciente que mejora su confortabilidad a lo que estaba antes y no quiere o no puede operarse, yo tengo que ofrecerle eso. Y le ofrezco eso y realmente me ha dado unos excelentes resultados. El ozono creo que hay que darlo a una concentración alta en las articulaciones, sobre todo en la rodilla, porque cuando se produce la artrosis, cuando el proceso artrósico, dijimos que el cartílago se ponía menos elástico, la carga hidrostática de la articulación hace que se destruya parte de ese cartílago, se hagan fisuras en el cartílago, y por esas fisuras, desde el hueso subcondral, aparecen vasos sanguíneos y nerviecitos amielínicos que son como cablecitos pelados. Y eso es dolor seguro. Eso es absolutamente dolor y el ozono actúa en ese punto. O sea, yo creo que el ozono destruye esos nerviecitos amielínicos produciendo alivio, no curando la artrosis. El cartílago ya está destruido. El paciente tiene una mejor confortabilidad. Tengo el paciente que esa confortabilidad lo conforta y algunos que no le alcanza. El que no le alcanza se opera y se acabó la historia. Claro. Se hace un reemplazo. Y el que no, se aguanta y con su confortabilidad está contento y sigue con ozono. Pero siempre sabiendo y ser claro ante el paciente que estamos ante una patología que es quirúrgica. Y que si el paciente quiere operarse es la mejor solución que tiene si todo sale bien. Porque las cirugías tienen sus riesgos, sobre todo a esa edad. Tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones. ¿No? Y después, una cosa es una rodilla enferma, que en sí está enferma y la articulación está desgastada. Pero ¿en quién? ¿En una persona como Batistuta que tiene un tobillo enfermo porque es una persona joven y sana? ¿O en un señor de 85 años que tiene muchas enfermedades agregadas, concomitantes, que tiene patología cardíaca, es un hipertenso severo, es un diabético severo, tiene un síndrome metabólico severo y no lo podemos exponer a una anestesia general ni una cirugía de hora y media o de 2 horas porque sabemos que es un riesgo muy importante y por
salvarle o intentar salvarle una rodilla, ponemos en grave riesgo su vida. Usted tiene mucha experiencia en columna, doctor, y los canales estrechos lumbares en gente añosa, sabe que son 4 o 5 horas de paciente, anestesia general, respirado, boca abajo, y parece que hoy está todo como que hay que ponerle placas, tornillos a todos los pacientes, y son pacientes de muchísimo riesgo, ¿no? Así es, así es. Mire, hoy tristemente quiero rendir un homenaje a un gran amigo, el doctor Previliano, que falleció ayer, 84 años. Traumatólogo. Un traumatólogo de nota, socio fundador y primer presidente de la Asociación Argentina de Patología de la Columna. Y este médico, bueno, ya siendo mayor, presentaba varias enfermedades, pero entre otras cosas tenía un canal estrecho lumbar adquirido, artrósico, y él tenía dolor. Pero tenía muchas contraindicaciones para una cirugía, no los voy a decir, pero era un paciente de muy alto riesgo, y él es médico, tiene 2 hijos médicos, un hijo kinesiólogo, un yerno médico, y por supuesto era de alto riesgo operarse. Y siempre le decía, y bueno, Hugo, algún día te vas a morir caminando, pero no te vas a morir en una silla de ruedas. Y él lo sabía. Tratamientos con ozono. Así es, entonces le hicimos tratamiento con ozono durante varios años, y hace pocos días me lo encontré en el supermercado, caminando, llevando su changuito, con dificultad por su enfermedad, pero bueno, se murió caminando, así que mi más sentido homenaje al doctor Hugo Previliano, a quien hemos querido mucho, lo hemos conocido, y lo despedimos con cariño. En Sala de Médicos nos despedimos hasta el próximo sábado a las 15 horas y le damos la bienvenida al equipo de María Luján Batallán, que ya llega buscando títulos para acompañarlos hasta las 18 por FM Identidad, 92.1 de su dial. Hasta el sábado próximo.